Bueno, hoy fecha 18 de marzo, jueves 18 de marzo del 2021, vamos a dar inicio a nuestra segunda clase virtual o encuentro virtual para aclarar algunas dudas. Sé que las tienen porque hasta ahora he recibido pocos, pocos trabajos y la verdad como quedó aplazada la semana pasada por el fluido eléctrico en las comunidades de Santa Fe, Santa Lucía, Puerto Kennedy. Hoy vamos a llevar a cabo este encuentro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aclarar el concepto de potencia eléctrica y cómo aplicar las fórmulas debidamente. Entonces, me avisan si ven la pantalla, voy a compartir. ¿Sí están viendo mi pantalla? Alguien por favor que me escriba o me hable, por favor. Sí, Sí, profesor. se ve. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar la explicación. Bueno, lo primero que vamos a aclarar es el concepto de potencia eléctrica. Ustedes ahí se encontraron con varias fórmulas. Las fórmulas sobre potencia eléctrica. Una donde dice que se puede encontrar, bueno, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Es esta primera que tenemos aquí. Esta que tenemos aquí. Esta primera fórmula. ¿Ya? Pero además de eso encontramos también que con respecto a la resistencia también vamos a encontrar unas fórmulas. Las fórmulas que tenemos son las siguientes, donde potencia es igual, esta de acá, voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y también nos encontramos con lo siguiente, donde potencia es igual a I cuadrado por resistencia. ¿Y qué la distingue o qué se diferencia una de la otra? Depende del dato que usted tenga en el ejercicio. Si tenemos voltaje y tenemos corriente, ¿cuál aplicamos? Esa primera fórmula que tenemos aquí, ¿ya? Esta primera. Si tenemos voltaje y tenemos corriente. Pero si no tenemos la corriente, pero tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, podemos aplicar la segunda. Esta de acá. Lo mismo cuando no tenemos voltaje, pero tenemos los valores de la corriente y de la resistencia, aplicamos esta de acá. Es decir, tenemos tres fórmulas que podemos aplicar a la potencia. Entonces, ustedes, vamos a avanzar un poco, el ejercicio, ahí tenemos un ejemplo que hicimos en la guía, que dice calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada, vamos a ver si puedo aquí.
alimentada por un generador por el que pasa una intensidad de corriente de 2 amperios. Después nos pide algo más. Calcula la energía eléctrica consumida por la bombilla si ha estado encendido durante una hora. ¿Qué quiere decir esto? Se acuerde que la potencia consume cierta energía durante tanto tiempo. Eso es, entonces, esto es con respecto al tiempo. Y resulta que, mm, bueno, ¿cuánto es en este ejercicio? ¿Alguien me puede decir, tiene la guía ahí que me puede decir el valor que aquí no me la deja ver? Déjenme ver algo acá. Mm, Déjenme aquí. Ok, aquí se la vemos correcta. Bueno, dice, calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 200 voltios por el que pasa una intensidad de corriente de 2 amperios. eh, de 2 amperios, calcula la energía eléctrica consumida por la bombilla si ha estado encendida durante una hora. Ahora, ¿qué datos tenemos en ese ejercicio? Tenemos, ¿qué datos tenemos? A ver, para ver cuál de las tres fórmulas que tenemos de potencia podemos aplicar. ¿Quién me dice? ¿Qué datos tenemos? No todos a la vez. Alguien que me diga qué datos tenemos para realizar el ejercicio. ¿Sí? Profe, ¿Sí? este, Dime qué dice. tenemos, ¿cómo está, profe? Dios le bendiga. Bendiciones, muchachos. Amén, Este, amén. de voltaje tenemos 220 voltios. Exacto. Y la De intensidad de voltaje. corriente son 2 amperios. Intensidad igual a 2 amperios. ¿Ya? Tenemos esos datos. O sea, ¿cuál de las tres fórmulas que tenemos iniciales para potencia puedo aplicar? La que me dice que potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Ya? Reemplazando. ¿De cuánto es voltaje? 220 ¿qué? Voltios. Por, voy a colocar X porque aquí se me hace difícil, bueno, es asterisco. Por, por corriente, que es 2 amperios. ¿Cuánto es la potencia aquí? ¿Cuánto da el resultado de esta potencia? En este ejemplo nos da 440. ¿40 qué? No se le olvide la medida, watts. Entonces aquí tendríamos solucionado la primera parte que nos pide el ejercicio. Nos dice, calcule la potencia eléctrica de una bombilla, la potencia eléctrica, y la calculamos. Potencia entonces igual a qué? 440 watts de potencia tiene este ejercicio. Ahora, aquí ven. Entonces, fíjense que es sencillo, simplemente tengo que ver qué datos tengo para aplicar alguna de las tres fórmulas de la potencia. Pero también tengo algo más, el ejercicio me pide algo más aquí, en este caso me pide la energía eléctrica consumida por la bombilla. Y para eso utilizamos esta fórmula que tenemos aquí. Por eso la coloqué en esta lámina, donde nos dice que energía es igual a potencia por el tiempo. Entonces ya tenemos la potencia. Déjeme y borro acá un momento. Vamos a borrar, vamos simplemente a dejar el valor que utilizamos. Listo, tenemos que potencia es igual a 440 watts. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos la fórmula. Igual, la potencia es 440 watts por el tiempo. ¿De cuánto es el tiempo? De una hora. De una hora. Entonces,
aquí viene siendo igual la energía. eh, ¿A cuánto? 440. Pero ¿qué me indica que será que debo hacer una conversión o algo ahí? ¿Sí o no? ¿Cómo así, profe? ¿Será que debo hacer alguna conversión o ese es el valor energético? ¿Lo podemos dejar así? ¿Será que podemos dejarlo así? Si lo pueden, o sea, miren, para que no se compliquen los ejercicios, me los pueden dejar indicados, ¿ya? Porque es que yo les aclaro a ustedes que pueden que hacer conversiones en el tiempo. Si no de pronto encuentran cómo hacer las conversiones, lo dejan indicado, listo. Y dejan indicado porque no sé si alguien tiene el ejercicio de la semana uno, los ejercicios, pero son varios, los ejercicios de la semana uno. Entonces, déjenme y miro acá un momentico y vamos a un momentico y vamos a ver si encuentro el ejercicio. El ejercicio de la semana uno. Acá. En, bueno, guía 3 no, entonces acá. Este no es, este es el de sexto 11. Aquí está. El ejercicio de la semana uno, voy a explicarle un ejercicio de la semana uno para que ustedes se den cuenta de algo. Aquí. Dice, el primer ejercicio calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220 voltios y que tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios. Calcula la energía eléctrica consumida, por la bombilla si ha estado encendida durante 2 horas. ¿Sí ven? Ahí tenemos entonces 2 horas. Y lo otro es que, eh, bueno, ¿qué datos nos dan en ese ejercicio? Miren, en ese ejercicio nos dan el voltaje y no lo voy a resolver, pero les voy a dar cómo resolver. Nos dan el voltaje y nos dan la resistencia eléctrica. ¿Será que hay alguna fórmula de las tres que tengo que puedo aplicar? Si hay, entonces eh, tengo dos datos, voltaje y tengo resistencia. Tengo esos dos datos. Hay alguna de las tres fórmulas que sí puedo aplicar. Entonces vamos acá y observen aquí, voltaje y resistencia. Entonces tengo voltaje y tengo resistencia. ¿Cuál creen de las tres que voy a utilizar aquí? ¿Será que voy a utilizar esta, voltaje y resistencia? Cierto, esta no. Voltaje y resistencia, esta de aquí. Fácilmente puedo utilizar esta segunda fórmula. Tengo dos datos, voltaje y resistencia. Esta de aquí entonces sería la fórmula que aplico. Y después aplicaría esta otra de acá. Energía de potencia por tiempo. Les dije que la pueden dejar indicada aquí. Ayer, si no pueden hacer las conversiones, la dejan indicada. Ahora, eh, también ese ejercicio, si quiero hacerlo más, o si se puede tomar el trabajo, puede hacer lo siguiente.
Vamos a cambiar. El ejercicio entonces pide, ese ejercicio nos dice que eh, tiene un voltaje de 220 y una resistencia de 10 ohmios. Si usted quiere aplicar la primera fórmula, que es potencia igual a voltaje por corriente, ¿qué tiene que hacer? Hombre, tendría que hallar la corriente. Pero ¿para qué? Si existe ya una fórmula que no necesariamente empleo corriente. Entonces, ¿cuál es? Donde la que dice que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Pero si usted lo desea, puede hallar la corriente también y a partir de la corriente hallar la potencia. ¿Qué debe aplicar primero? Hallar la corriente. ¿Cuál es la fórmula de la corriente? Y es igual a voltaje sobre resistencia. Porque esos dos datos, esos dos datos los tiene. Esos dos datos los tiene ahí usted. Tiene voltaje y tiene resistencia. Entonces usted podría hallar la corriente. Después que haya la corriente, entonces aplicaría potencia igual a voltaje por corriente. Pero ¿para qué hacerlo? Cuando ya tiene esos valores ya ahí, no es necesario. Y lo último es que dice que debe calcular, debe calcular la energía eléctrica consumida por la bombilla si ha estado encendida durante ¿cuántas horas? 2 horas. ¿Ya? Entonces, así es con cada uno. Son sencillos los 4 ejercicios en esa primera semana. Simplemente vamos a aplicar cualquiera de las 3 fórmulas y nos piden hallar la energía eléctrica consumida. Ya les dije, si no saben hacer la conversión, lo pueden dejar así. De- Dependiendo de los datos que me den, así aplico la fórmula. O si me quiero tomar el trabajo, hallo el dato que considero que falta. Un ejemplo, si en este primer ejercicio, ¿qué dato faltaba? La corriente, si quiero aplicar potencia es igual a voltaje por corriente. Bueno, vamos a la siguiente semana. En la semana 2 vemos lo que es los circuitos en serie. Los circuitos en serie son aquellos en los que la salida de la corriente de un elemento está unida a la entrada de la siguiente, ¿ya? Es decir, uno está seguido del otro, así como su nombre lo dice, en serie. Uno está seguido del otro. Ahora lo vamos a ver con el circuito para que vean ustedes de qué se trata esto. Pero entonces hay una teoría que se debe tener en cuenta. La primera, que la corriente eh, debe atravesar completamente un elemento antes de poder entrar y recorrer el siguiente. La segunda, se supone que hay un solo camino para la corriente, lo que supone a su vez que solo hay una intensidad de corriente en todo el circuito en serie y es la misma para todos los elementos. Entonces nos hablan de las características. Las características son similares. Nos dice, primero, la intensidad de corriente es la misma en todos los receptores y coincide con la intensidad total del circuito, ya que solo hay un camino para el paso de los electrones. Y lo segundo, el voltaje total es igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los receptores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo el voltaje que hay en una resistencia, en resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, o sea, los voltajes que hay en esas resistencias me deben dar igual al voltaje total del circuito. ¿Oyeron? Y lo otro, la primera característica es que dice que la corriente es la misma, es decir, que la corriente del circuito, la corriente total del circuito va a ser la misma en R1, en R2, en R3, en R4, va a ser la misma, ¿vieron? No va a variar. Estos dos conceptos, estas dos características las deben tener en cuenta para ustedes resolver los ejercicios que siguen a continuación. Entonces, veamos. Entonces, lo que les decía, las resistencias en serie, bueno, para hallar la resistencia equivalente de un circuito, simplemente tenemos que sumar
la resistencia, el valor de cada una de las resistencias, y eso nos va a dar la resistencia total o equivalente, ¿ya? Del circuito. Aquí está. Bueno, en este ejemplo, a ver si puedo moverlo. En este ejemplo, en este ejemplo encontramos todas 5 resistencias. Las 5 resistencias están en serie. Miren, donde comienza, nos dice que una es seguida de la otra. O sea, donde termina una, comienza la otra y así sucesivamente. ¿Cuántas resistencias hay ahí? Tenemos 5 resistencias. Allá, perdón, conectadas a una sola fuente de poder. En este caso, la fuente de poder tiene un voltaje de 90 voltios. ¿Ya? Entonces, y fíjense qué nos piden hallar aquí. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver si lo hago aquí mismo. Nos piden hallar, en este ejercicio dice, calcula la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie y la potencia total del circuito, considerando que la fuente es de 90 voltios. Entonces, ¿qué les dije a ustedes? Que la resistencia total o equivalente, que es igual a la suma de las resistencias que tenemos en el circuito. Entonces vamos a darle que esta sea R1, R2, me disculpan la escritura, R3, R4 y R5. ¿Ya? Vamos a nombrarlas cada una. ¿Y se fue el internet? Hola, ¿me escuchan? Por favor, ¿alguien me está escuchando? Sí, Sí, yo sí. profe. Ok, pues aquí Pues me dijeron que sí. yo no lo escuché. No, que me dijeron que se había ido el internet acá en la casa, pero bueno, ya parece que se restableció. Bueno, entonces, bueno, la resistencia total es la suma de la resistencia. En un circuito en serie, la resistencia total o equivalente es la suma de las resistencias que contenga el circuito. En este caso tenemos 5, lo que vamos a hacer es sumar las 5 resistencias. Entonces vamos a colocar por aquí, resistencia total es igual a, vamos a reemplazar valores, resistencia 1 que la 10. Jóvenes, no voy a colocar eh, el, si, ohmio porque se me hace difícil la escritura acá, ¿bien? Entonces voy a colocar apenas los valores. 10 más 5 más 2 más 20 más, eh, perdón, 20, no saqué ese 20. Sí, más 8. Me volé uno. Bueno, el orden no importa, va a dar lo mismo. Más 8. Entonces la resistencia total a qué sería igual a la suma de eso. Entonces tengo que 10 más 5, 15, 17, así es, 30, 30, 35, 40, 45. ¿45 qué? Ohmios. ¿Bien? Entonces, eso sería, ya tengo un dato ya y es la resistencia total, porque lo que están pidiendo es la corriente total del circuito. Entonces, ya tengo un dato que acabo de hallar que es la resistencia total. Es decir, joven, le voy a decir cómo va a quedar el circuito. Yo voy a borrar acá, voy a borrar los datos que ya no, ya esto lo llegué.
y les voy a poner el circuito como queda después de haber realizado hallar la resistencia equivalente. Profe, una pregunta. Usted está Sí, diciendo resistencia total. Es lo mismo que potencia total, ¿verdad? no, resistencia y potencia son dos conceptos diferentes, ¿oíste? Aquí en este, acá en este ejercicio no les pedí potencia, están pidiendo hallar es corriente. La potencia es, la potencia es la fuerza generada en cierto momento, ¿oíste? O la energía gastada en cierto momento. Mientras que la resistencia es un receptor. En este caso, el receptor viene siendo una resistencia como tal. Puede ser una bombilla, eh, puede ser un motor. En este caso es resistencia, simplemente manejamos resistencias. Si ves en los 5 símbolos que tenemos ahí como si fueran unas del cardiograma, eso representa una resistencia, ¿oíste? Cada una de esas representa una resistencia. Esa ondulación que hay como si fuera un cardiograma representa una resistencia, mientras que la potencia es como la corriente, no se va a mostrar, ¿ya? Acá sí, este es la resistencia es, por decirlo así, un, la resistencia es es un aparatico como tal, mientras que la potencia no, la potencia es una medida que es simplemente, es un concepto, lo mismo que la corriente tú no la ves, sino que la sientes, lo mismo en la potencia, un receptor si lo vas a ver, ¿ya? Listo, Entonces, profe, gracias. bueno, mi vida, le dije que, voy a representar el circuito equivalente, ¿cómo queda? Entonces este circuito, no se burlen de este circuito que voy a hacer aquí. Vamos a ver. Queda, aquí quedarían los 90 voltios y aquí quedaría mi resistencia de 45 ohmios. Ya saben que es ohmio lo que va ahí. Entonces, este circuito inicial, es este que tengo aquí a la izquierda, es equivalente a este circuito que tengo acá. Es decir, yo podría reemplazar las 5 resistencias que tengo ahí por una sola resistencia de 45 ohmios, ¿ya? La de 10, la de 5, la de 2, todas esas las puedo reemplazar por una de 45 ohmios. Entonces, este circuito es equivalente a este de acá, después de haber nosotros hecho los cálculos de la resistencia. Ahora, ¿qué nos pide hallar el ejercicio? El ejercicio nos está pidiendo hallar, ya hallamos, inicialmente el ejercicio nos pide es la corriente que circula por el circuito, por el circuito. Bueno, entonces, eh, teniendo esto, yo ya puedo hallar la corriente. Ya tengo los datos que necesito. Tengo los datos que necesito. Tengo ya dos datos claros. ¿Por qué? Ahora voy a borrar el circuito para poder calcular la corriente. Voy a borrar el circuito que acabo de realizar. Este borrador es como el tablero está malo. Bueno, eh, ya tengo dos datos claros con los cuales yo puedo hallar la corriente. Entonces, ¿qué hago? Aplico ley de Ohm. La ley de Ohm que me dice que I, es decir, la corriente, intensidad corriente, es igual al voltaje sobre la resistencia. Reemplazo, ojo, pero esta corriente es de total, voltaje total y resistencia total. Es decir, la que acabo de hallar, esta de aquí, la voy a emplear. Esta resistencia que hallé, la voy a emplear aquí, ¿ya? Entonces, reemplazo, perdón, corriente es igual al voltaje que me lo da el ejercicio de cuánto es, 90 voltios
sobre la resistencia total, que fue lo que nosotros hallamos aquí, 45 ohmios. Ahora, I, es decir, intensidad de corriente, que es igual a la división entre esos dos valores. 90 entre 45, ¿cuánto nos viene dando? ¿Cuánto da? ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Quién me dice? Dos, ¿2 qué? 2 amperios. Exacto, 2 amperios. 2 amperios. Entonces aquí termina este ejercicio. Entonces ustedes, vamos a ver, no, pasó no. Ustedes voy a salirme acá un momentico y les voy a dar unos, por decirlo así, un tic o para que ustedes realicen su ejercicio. Entonces fíjense lo que dice el ejercicio de la semana 2 o los ejercicios, pues son varios puntos. Dice, teniendo en cuenta el ejercicio del ejemplo y su circuito, hallar lo siguiente. ¿A qué circuito se refiere al que acabamos de realizar? ¿A qué se refiere? Al ejercicio que acabamos de realizar. Miren lo que dice. Hallar la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias. Es lo primero que nos piden hallar. Cuando nos dicen diferencia de potencial, ¿qué nos están diciendo? Yo se los dije en la clase pasada. ¿A qué se refieren? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿A qué se refiere la diferencia de potencial? ¿No se acuerdan? Ah, miren, podemos encontrar diferencia de potencial, tensión, voltaje. ¿Vieron? Voltaje, diferencia de potencial y tensión es lo mismo. Si ustedes encuentran en algún libro hallar la tensión, están pidiendo hallar el voltaje. Si dicen hallar la diferencia de potencial, están pidiendo el voltaje. Pero en este ejercicio nos están diciendo que es la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hallar el voltaje total, lo tenemos. Y se acuerdan que yo al principio de esta segunda semana que les dije, hay unas características que tienen los circuitos en series. ¿Cuáles son? Miren los datos que tengo. Ya tengo la resistencia. Me están pidiendo voltaje. Para hallar voltaje, ¿qué necesito? Necesito corriente y necesito resistencia. Pero como ya tengo la resistencia porque me la da el ejercicio, ¿qué tengo que hallar yo? El voltaje. Ahora, ¿cuál es el dato que no tengo? Entre comillas, no tengo. ¿Cuál es el dato que ustedes creen que no tienen para hallar el voltaje? Para hallar el voltaje, sí. ¿Quién me responde? Aplicando la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice voltaje igual a corriente por resistencia. ¿Cuál es el dato que no tengo, por favor? ¿Quién me lo dice? Entre comillas, no tengo. A ver, alguno, no importa si se equivoca, dale, que estamos para eso. Profe, sinceramente yo estoy perdida, no entiendo. Bueno, mira, tenemos, tenemos esto que tenemos aquí en pantalla, que dice hallar la diferencia potencial en los extremos de cada uno de la resistencia. Tenemos 3 puntos, pero esos 3 puntos me dice que los tengo que hacer de acuerdo al ejemplo, es decir, ya nosotros hallamos una parte de ese ejercicio, ya comenzamos. Es lo que acabo de hacer yo aquí y que está en las guías. Entonces, dice hallar la diferencia potencial. Cuando yo digo hallar la diferencia potencial, estoy diciendo halle el voltaje. Eso es lo que estoy pidiendo. Y tenemos que irnos a la guía 1. ¿Ya? Esto es una secuencia. La guía 1, donde nos dice que voltaje es igual a corriente, intensidad de corriente por resistencia. Entonces, me dice eh, hay el voltaje en cada una de estas resistencias que tengo aquí. En cada una. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. En cada una hallar la corriente, perdón, el voltaje. Entonces, ¿qué datos supuestamente no tengo? Porque la resistencia la tengo. Entonces, ¿cuál dato no tengo supuestamente? Voy a hacer una, bueno,
El dato que supuestamente no tengo es corriente. Supuestamente no tengo, lo digo supuestamente no tengo porque usted lo que tiene que hacer es, si usted observa las características, voy a colocarle aquí las características. Vamos aquí, les voy a mostrar las características que vimos ahorita rato. Aquí están. Características de un circuito en serie. Dice, la intensidad de corriente es la misma en todos los receptores y coincide con la intensidad total que recorre el circuito, ya que solo hay un camino para el paso de los electrones. Quiere decir que ya usted tiene corriente también, ¿ya? ¿Por qué? Porque si allá está la corriente total del circuito, allá está la corriente de cada una de las resistencias. ¿Por qué? Vamos a avanzar y Profe, escribimos o sea aquí. que el valor que tiene uno lo tienen todos. Exacto, o sea, si yo, ¿cuánto nos fue el valor de la corriente que hayamos ahora? ¿Cuánto es? Ahí está en pantalla. 45 ohmios. No, ese fue la resistencia. 2 amperes, profe. Profe, yo me Exacto. conecté ahorita, por eso estoy como que un poquito perdida. Bueno. 2 amperes. Entonces, esa es la corriente del circuito, pero la característica de los circuitos en serie me dicen que la intensidad corriente, perdón, la intensidad de corriente total es igual en todos los receptores. Por lo tanto, es la misma para esta resistencia, para esta resistencia, para esta y para esta. Es la misma. O sea, ¿cuánto vale la corriente en R, en R1? Vale 2 amperios. ¿Cuánto vale en R2? 2 amperios. ¿Cuánto vale en R3? 2 amperios. O sea, en todas las resistencias que tengo ahí va a ser la misma. Por eso tienen que acudir a las características. Ya tengo entonces, a partir de ahí, jóvenes, ustedes descifran o resuelven ese ejercicio que tienen, ese primer ejercicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tienen los valores. Lo que tengo que hacer entonces es aplicar la ley de Ohm, irme a la primera guía, eso sí. ¿Cómo es la ley de Ohm? I es igual a voltaje sobre resistencia. A, voltaje es igual a corriente por resistencia. Resistencia es igual a voltaje sobre... Bueno, aplicar esa fórmula es lo que tienen que hacer. Entonces, ya ahí, con eso hallarían ese primer ejercicio. Bueno, vamos a ver acá el segundo. Este ya no se los voy a masticar como se los di ahora masticadito, ¿no? Profe, disculpe que me interrumpa. Dígame. Permiso para retirarme, para ir la de la cita. Ah, no, listo, como no, Johnny. Dale. Gracias. Bueno, listo, listo. Bueno, entonces, miren. Ah, no, pero miren el ejercicio. Dice, hallar el valor de la intensidad de corriente que atraviesa cada una de las resistencias, jóvenes. Ya se los dije. ¿Ya? No me fijé en ese punto. Bueno. Y después dice, hallar la potencia en cada una de las resistencias. Acabamos de ver cómo hallar una potencia. Si ya tienen la resistencia y tienen la corriente, ¿puedo hallar qué? Puedo hallar la potencia. ¿Ya? Entonces, ese está, ya con ese primer ¿Cómo, profe? ejemplo, Repite eso un momentico, por favor. miren, el primer ejercicio dice hallar la diferencia de potencial en los extremos, ya les dije cómo hacerlo, porque ya tienen el valor de la resistencia, tienen el valor de la corriente que supuestamente no tenían, pero allá, si nos íbamos a las características, encontrábamos que potencia total es igual a la intensidad total del circuito es la misma en todos los receptores, entonces la corriente es la misma, entonces ya tengo para hallar voltaje en cada uno de los receptores. Es decir, cuando hablo de receptores, cada una de las resistencias, ¿ya? Entonces, ya tengo esos datos. Ahora, el segundo punto se los acabo de decir, se los acabé de decir prácticamente. Le dije, hallar el valor de la intensidad de corriente que atraviesa cada una de las resistencias. Si ya tengo, si yo sé que si yo sé que la intensidad de corriente es la misma, que la intensidad de corriente total es la misma en todos los receptores de un circuito, ya yo la tengo hallada. Simplemente tengo que indicarlo y listo. Indicar la intensidad es la misma, tal, tal, ya. Y el tercer punto dice hallar la potencia en cada una de las resistencias. Entonces tienen que rebobinar, irse un poquito más atrás a la primera semana y mira cómo hallar la potencia, qué valores tengo
qué valores tengo para hallar esa potencia. Recuerde que podemos aplicar tres fórmulas para la potencia. ¿Cuáles son? Eh, Potencia es igual a voltaje por corriente. Miro a ver si tengo esos dos datos o me voy a la otra. Si tengo la corriente y tengo la resistencia, o si tengo el voltaje y tengo la resistencia, quizá miro a ver cuál de las tres fórmulas puedo aplicar para hallar la potencia en las resistencias. O sea, cuando hablo de eh, cada una de las resistencias, o sea, R1, la potencia que hay en R1, la potencia que hay en R2, la potencia que hay en R3, la potencia que hay en R4 y la potencia que hay en R5. No estoy pidiendo la resistencia total. Perdón, la potencia total no la estoy pidiendo. Estoy pidiendo la del circuito inicial, es decir, las cinco que están ahí. ¿Cuál es la potencia que hay en cada una de ellas? Si tengo esos datos, que sí los tengo para hallarla, ya si usted hace el primer ejercicio de esa actividad, ya puede realizar los otros dos, o ya están completos. Ya, porque lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula de la semana 1 en esta guía, que dice que potencia es igual a voltaje por corriente. También dice que potencia es igual a voltaje cuadrado sobre R y la otra no me acuerdo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los datos que tengo, así voy a aplicar la fórmula, la cual se adecua mejor. Listo. Espero que hayan entendido esa parte. Profe, ¿Sí? una pregunta. Díganme. En el tercer punto dice que hallar la potencia de cada una de las resistencias. Para hallarla, ¿tiene que ser con el voltaje total o al momento de sacar la diferencia potencial con ese voltaje se hace el cada una? Ok, buen punto. Ojo, si tú lo quieres hacer de esa manera, es decir, tienes que hallar entonces, si tú quieres hallarla por voltaje, ojo, aplicando voltaje, o sea, aplicando la primera fórmula que dice potencia es igual a voltaje por corriente, ¿cierto? Me estás hablando de esa, me imagino. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces tendrías que hallar el voltaje en cada una de las resistencias. Ojo, la corriente sí es la misma, pero el voltaje no es el mismo. O la característica ahí dice que la corriente es la misma, el voltaje es el que no es el mismo. Entonces, si tú lo quisieras hacer de esa manera, entonces, ¿qué haces tú? Muy buena pregunta, Michelle. ¿Qué haces tú? Hallas el voltaje. ¿Cómo hallas el voltaje? Tienes resistencia, tienes la corriente porque te la acabamos de hallarla, ¿cierto? Entonces, tú lo que hallas es voltaje igual a corriente por resistencia. A partir de ahí que tienes el voltaje, entonces aplicas y haces la potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Ya? ¿Sí me dice entender? Sí, profe. Bueno, si la haces así, también se ve bien. O sea, hallas el voltaje en cada resistencia y después hallas la potencia en cada resistencia. Muy bien, esa es una manera de solucionarlo también. Pero recuerda que también existen otras dos fórmulas para la potencia. Pero si te hace más fácil así, la aplicas así de esa manera. Está bien. Ah, profe, y también le tenía otra pregunta porque en la primera semana, como yo no entendía esa fórmula, lo hice así con la fórmula que daba ahí, encontrando siempre el voltaje y lo que daba con las O leyes sea, de Ohm. sí, claro, está muy bien. Y por eso les dije a ustedes, eh, yo les coloqué, y esas se las indiqué y no les dije más nada, ¿cierto? Yo coloqué potencia igual y les dejé ahí y no les dije un ejemplo donde aplicara las otras dos fórmulas. Yo dije, bueno, eso se lo voy a dejar para la explicación que vamos a tener, para el encuentro. Entonces, sí, eso que hiciste está bien, hallaste el voltaje, ¿cierto? O la corriente, depende de lo que tenías incógnito, así hallaste tú, me imagino, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, eso está bien, pero resulta que tienes dos fórmulas ahí que si no tienes el voltaje las puedes aplicar, ¿ya? Bueno, Michelle, no, eso está muy bien. Bueno, vamos con la última semana. La guía de la última semana, vamos a ver, déjenme ver aquí. Bueno, este tema, la última semana es fuentes. Vamos a ver acá, vamos a moverlo. Aquí, que se pueda leer. Bueno,
Esta semana es fuentes de corriente continua, fuentes en serie de corriente continua. ¿Vieron? Entonces, eh, esto simplemente tenemos que, primero, al igual que la resistencia para hallar la fuente total, o fuente equivalente más bien, eh, tenemos que sumar, ojo, tenemos que sumar, pero resulta que nosotros los enteros encontramos valores negativos y valores ¿qué? Positivos, ¿ya? Entonces, entre comillas, es una suma, pero puede resultar una resta al final, ¿ya? ¿Y cómo sucede eso? Dependiendo de la polaridad. Y la polaridad es lo siguiente. Si observan ustedes en todos los circuitos que les he realizado en la guía, tienen, eh, les voy a señalar acá, observen aquí y observen aquí. Vamos a ver si puedo aumentarle. ah, Quería aumentar, no, por aquí no encuentro. Bueno, estoy trabajando en la tablet y no encuentro cómo aumentarle para que ustedes vean lo que es la diferencia que hay entre, bueno, o si tienen la guía en la mano, ustedes podrán observar que hay aquí, al finalizar la línea, hay una línea, la línea horizontal, esta de aquí, y esta otra de acá, hay una más larga que la otra. Y eso tiene una razón de ser. El lado largo me indica que es positivo y bueno, vamos a cambiar el color para que ustedes observen bien. Bueno, positivo y el lado corto es el lado negativo. Lo mismo sucede, en este caso tenemos dos fuentes, el lado positivo y el lado negativo. El lado largo me indica que ese es el lado positivo y el lado corto el lado negativo, cosa que no está explicado en la guía, ¿bien? Y resulta que podemos tener fuentes que se encuentran, eh, por decirlo así, no en el mismo sentido. Cuando las tenemos de esta manera, como está en este ejercicio, que apuntan hacia el mismo lado. El lado positivo apunta hacia el lado positivo, ¿ya? Es decir, apuntan, vamos a ver, miren que van en este sentido, hablando de lo positivo, van en este sentido, ¿ya? Están en el mismo sentido. Cuando están en el mismo sentido, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente lo que hacemos es sumar. En este caso dice, eh, para el siguiente circuito, calcular la corriente aportada por dos fuentes en serie. Tenemos entonces que voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2. ¿Por qué sumamos? Porque ya les dije que están apuntando hacia el mismo lado, es decir, va uno seguido del otro positivamente. Entonces, voltaje total es igual. B1, ¿cuánto vale? 12 voltios. Más B2, que vale 5. Entonces, voltaje total viene siendo, la suma de ellos viene siendo 17 voltios. Ya tengo un dato claro que es el voltaje total. Y a partir de ahí lo que tengo que hacer entonces es aplicar la ley de quién, la ley de Ohm, donde me dice que I es igual a voltaje sobre la resistencia y ahí tendría la corriente, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Listo? Esto es lo que me está pidiendo. Entonces a partir de ahí lo que hago es reemplazar y hallar el valor. Entonces, ojo, yo creo que tengo este. En este ejemplo, este último ejemplo, eh, eh, espero que alcancen a visualizar. Fíjense, tengo un voltaje 1 y un voltaje 2. Pero aquí tiene una particularidad y es la siguiente. Lado positivo y el lado positivo está de este lado. Negativo, negativo. Es decir que, ¿qué? Perdón, aquí negativo. Entonces, ¿qué sucede? Que están contrarias las fuentes, tan contrarias, tan invertidas. Es decir, en este caso lo que voy a hacer es
restar, ¿ya? Yo observo el lado positivo y el lado positivo de la fuente y miro si están hacia la misma dirección. Si no apuntan a la misma dirección, lo que tengo es que restar. Y eso es lo que voy a hacer en este ejercicio. Me dice, déjenme mover un poco. Bueno, me dice, obtener, déjenme leer bien, obtener el valor de la resistencia del circuito. Aquí en este caso está pidiendo la resistencia, porque la corriente me dice que circula una corriente de 2.5 amperios. Y si se tienen dos fuentes de serie con su valor respectivo, como se muestra en el diagrama, a usted no le dicen que las fuentes son contrarias o que se tiene que restar, no, usted tiene que ver el circuito y mirar cómo está. Si ve usted que están contrarios, lo que tiene que hacer es restar. Ahora le va a restar el valor más grande al valor más pequeño. En ese caso, en este caso tenemos entonces que vamos a hallar el voltaje. Esto no. Vamos a hallar el voltaje total. Es igual a V1 más V2. Reemplazando valor de voltaje total, V1 vale ¿cuánto? 25 voltios. Menos, bueno, más. Le puedo decir menos 5 voltios. Pero ya ustedes, vamos a dejarlo así, no se compliquen. Ya usted sabe que ese va a restarse. ¿Por qué? Porque están en forma contraria. Uno apuntando diferente del otro, en sentido contrario. Entonces, menos, yo lo resto enseguida porque sé que las fuentes apuntan en sentido contrario. 5 voltios. ¿Cuánto entonces va a dar el voltaje? 20 voltios. Aquí tengo el voltaje total. Ahora, para hallar resistencia, aplico la fórmula de la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Me dice que I es igual a voltaje sobre resistencia. Despejo a R y me va a dar que igual a voltaje sobre corriente. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo este valor, eh, una vez que tengo esto, lo que hago es reemplazar y hallo la resistencia, que es lo que está pidiendo en este ejercicio. En los ejercicios de ustedes, en los ejercicios de ustedes, eh, se les pide hallar también, creo que es un solo ejercicio. Voy a ver qué es lo que es. Vamos a ver, la semana 3, uno solo. Dice calcular la corriente. Bueno, en este caso van a calcular la corriente que circula en ese circuito, teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta que la resistencia es un ohmio. Eso es todo. Y tiene dos fuentes de voltaje. ¿Ya? Observen ustedes, ¿será que están en el mismo sentido? ¿Será que no? Ya eso depende de ustedes, de cómo deben realizarlo. Ya les dije a ustedes, ¿cómo sabemos cuál es el lado positivo? El lado donde la barra horizontal es más largo. El más pequeño representa la parte negativa. Entonces, jóvenes, eso es la explicación de esta guía número 2. Si alguno tiene alguna una duda, una inquietud, puede realizarla ahora. ¿Sí? ¿No tiene duda? Bueno, si ustedes no preguntan, yo asumo de que entendieron y que asumieron, perdón, que asimilaron los conceptos que vimos en esta reunión.
Bueno, es sencillo, es simplemente tienen ustedes que aplicar fórmulas, jóvenes, aplicar lo que se ve ahí, aplicar las características para resolver esos problemas. No son complejos, yo no les estoy dejando ejercicios complejos, nada, no se sale nada de lo que está fuera de esa guía, no hay nada fuera de esa guía, todo está ahí. ¿Oyeron? Entonces, Profe, ¿sí? Dígame. profe, Sí, dígame. ¿sí se escucha? Sí, sí, alguien que le indique si de pronto no me está escuchando a mí. Bueno, te lo voy a pasar entonces, le voy a decir que aquí será así, te escucho. Dale, sí te escucho. Dale, por favor. Bueno, alguien más. Parece que no escucha. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. ¿Y quién preguntaba? ¿No era Casey? No. Sí, pero creo que se salió de... Como que tiene problemas de conexión, ¿cierto? Porque no la veo tampoco en la reunión. Bueno, jóvenes, eso es todo. Espero que les haya quedado eh, un poco, le haya aclarado un poco las dudas y le haya dado luces para resolver la guía. De pronto ya algunos ya la habían resuelto y de pronto escucharon un punto de vista diferente al que tenía. Entonces, jóvenes, es todo. Gracias por su valiosa asistencia a esta reunión y me disculpan por de pronto realizarla, finalizar prácticamente la guía, pero ya saben, la semana, perdón, la, ¿cómo es que es? La vamos a programar, como les dije, de la primera semana, a partir todos los jueves a las 8, ¿oyeron? Bueno, todos los jueves no, porque aquí, o no sé, pues si quieren así todos los jueves, aclaramos una semana y así vamos reuniendo o hacemos así, aclaramos toda la guía en una sola sesión. Ustedes me dirán, escucho opiniones de los que están aquí en este momento. ¿Qué me dicen? Semana a semana o una semana, primera semana de la guía que se entregue, como quieran. Jóvenes, ¿qué me dicen? Semana a semana o simplemente hacemos un encuentro una semana y aclaramos todo. Y eso Como sí, usted quiera, profe.
Bueno, vamos entonces, vamos a hacerlo entonces, vamos a hacerlo lo siguiente. Vamos a tratar de hacerlo todo en una semana. Perdón, una sesión en la primera semana. Es decir, esta semana que viene tendríamos encuentro, ¿oyeron? Primer encuentro de la semana, perdón, de la guía 3. Entonces, vamos a tratar de demorarnos una hora por sesión. Yo sé que muchos de pronto no pueden mantener más de ese tiempo por problemas de conexión. Eh, y en caso de que se quede algo pendiente, hacemos otra reunión. Listo, pero vamos a tratar de abarcar todos los temas en un solo encuentro para que ustedes desarrollen la guía. Listo. Entonces, para esta semana, ya saben, tenemos reunión a la misma hora. Ya yo tengo programada esta reunión en el calendario que ustedes apenas entran a ese link y ahí va a estar, ahí voy a estar, ¿oyeron? Entonces, bueno, esperemos que se conecten muchos más estudiantes. Bueno, quizás porque lo dije apenas esta mañana, pero la idea es que nos podamos conectar más, unir más y ver la explicación, porque muchos están realizando la guía y es más, siento que muchos no han entregado la guía porque no están realizándola, no tienen claro cómo se van a llevar a cabo este tipo de ejercicios, resolverlo, porque no me han entregado. Ustedes, si algo tuvieron en la guía anterior, que fue el grado 11 el que más entregó guía, eh, fueron los primeros en entregarme guía, resueltas. Entonces, esta segunda guía veo que se han quedado un poco, entonces vamos a tratar entonces de hacerlo de esa manera. La primera semana encuentro, si nos sucede algo, no sé si podemos, o sea, como la semana pasada, nos encontramos con el inconveniente de que las sedes o, o las comunidades de Santa Fe, Santa Lucía y Puerto Cali no tenían el fluido eléctrico. Consideré no hacerlo ese día por lo mismo. Pero si sucede algo como eso y podemos realizarlo en la tarde, muy bien. ¿Por qué? Porque eso, aclarar las dudas en la primera semana, usted puede desarrollar todas las semanas que continúan, ¿ya? Entonces, deberíamos hacer el encuentro en primera semana. Entonces, jóvenes, no siendo más, siendo las 9:08 de la mañana, damos terminada esta reunión, ¿oye? Bendiciones a todos. Dios me los bendiga. Igualmente, Amén, profe. igualmente, profe. Bueno, que estén muy Amén, bien. profe. Amén, amén. Bueno, Profe, hola Casey. pero ya se acabó la clase, profe. Sí, pero si quieres, tienes alguna duda, puedes, adelante. Sí, profe, lo que pasa, yo le iba a preguntar y se me cayó el internet. Ah, eso notamos. Lo que pasa fue que a mí no me quedó tan claro lo de, o sea, saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. O sea, te hablaba y que estuviera en un mismo lado o algo así. Ah, sí, sí, claro, bueno, mira, este, eh, déjame ver si te puedo proyectar una imagen, te puedo proyectar, déjame ver, déjame proyecto, espera un momentico, ¿viste? Para proyectarte para que tú te guíes allá, para que sepas cuándo es positivo y cuándo es negativo. Ah, ya. Brigitte, Casey, Brigitte, un momentico.
Mm. Bueno, ¿qué si estás viendo mi pantalla? Sí. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Profe, Estás viendo la pantalla, ¿cierto? Estoy en Paint. Voy a profe, dibujar. No sé, Voy a, hola. aló, ¿sí me escucha? voy a dibujarte. Profe, ¿Sí? soy Kelly. Buenos días. Buenos días. Profe, quería pedirle un favor. Aunque ya yo Dígame. sé que la clase se acabó, pero yo me conecté. Bueno, más bien no vi nada de la clase. Así es la cosa. ¿Cómo Mira, dice? así es la cuestión. Mire, Eh, vea. ¿Sí? Yo no vi nada de la clase, pero igual ya yo tengo la primera parte. O sea, ya yo eso lo hice. Lo que yo no entendí, o sea, en la parte que me varé, que no supe qué hacer, fue en la segunda semana. Me Mm, dice que de acuerdo al... ¿Cómo es? Ya le digo, ya le digo. ok. El Hallar la diagrama. diferencia de potencial de los extremos de cada una de las resistencias. Y yo me cogí la clase cuando iba por ahí, pero no pude estar Bueno, pendiente porque estaba ocupada acá. perdón, Kelly. La clase la estoy grabando, ¿viste? Y la voy a compartir. La voy a compartir para que usted la vea, ¿oyó? Y no solamente tú, sino todo aquel que no pudo ingresar a la clase, ¿viste? Ah, ¿Te bueno, profe. parece? Bueno, Sí, listo. bueno, y aquí para Casey, voy a aclararle lo siguiente. Casey, en el circuito, déjame dibujar acá. Vamos a ver. Algo así. En el circuito tú te vas a encontrar, hablo de la fuente. No, espérate, vamos a deshacer eso. Vamos a poner una línea de verdad. Ay, Casey se fue. Bueno, de todas maneras la voy a grabar para que ella vea qué es. Nos encontramos en el circuito cuando estamos realizando la fuente. Ella está hablando de las fuentes. En la fuente nos vamos a encontrar dos líneas. Estoy hablando de la fuente de alimentación, la fuente de poder o el generador, como lo quieran llamar. Nos vamos a encontrar dos líneas. Estas dos líneas, una línea larga, que es esta de acá arriba, y una línea más corta, que es esta de acá abajo. Eso nos indica qué lado es positivo y qué lado es negativo. El lado largo de la fuente, perdón, el lado largo, ¿esto por qué sale así? Bueno, el lado largo, aquí en blanco, cambiaron color, me selecciona el color hasta en blanco, a los rojos. Bueno, el lado largo, no problemas para dibujar aquí. El lado largo es positivo y el lado corto es negativo. Esto que tengo aquí es la fuente de poder o el generador. ¿Ya? Entonces, aquí donde un ejemplo 60 voltios. Hay un lado, me refiero a estos lados, estas barras horizontales, hay una que es más larga que la otra. El lado largo me indica positivo, el lado corto me indica negativo. Entonces, cuando nos encontramos que hay más de una fuente o más de un generador en un circuito y nos piden hallar cualquiera de las variables que tenemos y nos dicen hallar el voltaje del total del circuito. ¿Qué tengo que hacer yo? Las fuentes en serie, lo que se hacen igual que la resistencia es
sumar, pero se suman si están dirigidas hacia la misma dirección. Un ejemplo, si aquí tuviera otra, yo la sumo si el lado positivo está de este lado y el lado, o sea, estén en la misma dirección. ¿Cómo la resto? La resto si estuviera, eh, perdón, ¿sí? Aquí. Hagamos de cuenta que tengo tres fuentes ahí. Tengo una fuente aquí, otra acá. Y esta, que es la que dibujé inicialmente, tuviera esas tres fuentes. ¿Qué hago yo con las tres fuentes? Las dos primeras, o sea, estas dos de acá, se suman. ¿Por qué? Porque están apuntando hacia el mismo lado. Pero observen la tercera, esta de aquí, está apuntando a un lado diferente, o sea, en la dirección contraria. Entonces, esa fuente no se suma, sino que se resta. Por eso es que tengo que ver esas barritas me indican la que, la polaridad, que así se le llama, la polaridad de la fuente, o sea, es decir, el lado positivo y el lado negativo de la fuente. Entonces, tendría que ver cuál de las dos es positiva y cuál de las dos es negativa. Si apuntan hacia la misma dirección, la sumo. Pero si apuntan en direcciones encontradas, es decir, contrarias, entonces lo que voy a hacer es restar. Eso lo tienen en claro para hacer la actividad de la semana 3, es la última. Es un solo punto lo que tienen. Ustedes miran si apuntan al mismo lado, si no apuntan al mismo lado y qué les piden hallar. Bueno, a Casey yo también le voy a compartir para que vea esta última parte, para que ella, le voy a compartir en el grupo el video para que ella vea esta explicación que la solicitó ella, ¿vieron? Entonces, si alguno se puede comunicar con ella, le dice que la última parte es la duda que ella tiene. Bueno, jóvenes, ahora sí, me despido, Kelly. Lo mismo, Kelly, voy a enviarla al grupo, envío la grabación de la clase, ¿vieron? Entonces, bendiciones, ahora sí, muchas gracias por su asistencia y se cuidan. Igualmente, profe. Gracias.